La palabra del día de hoy está completa en el libro de Hechos número 6 y se divide en dos. El título de hoy es Envidia y murmuración, porque en la primera parte se ve la envidia y luego la murmuración, y al final lo que esto provocó en una persona que en este caso fue Esteban. Y dice así, los que puedan ir con su Biblia corroborando, perfecto. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, todo esto fue aproximadamente 5, 7 a 10 años posterior a la muerte de Jesucristo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, o sea, las viudas de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Y ahí comenzó un problema. Aquí convengamos que estos dos grupos, griegos y hebreos, eran todos judíos, eran creyentes, todos eran creyentes. Y ya un grupo, en este caso se hace la distinción en la palabra de griegos y hebreos a raíz de los problemas que estaban pasando, porque si no, no hubiera habido necesidad de distinguir uno de otro, porque todos eran creyentes. Pero aquí se hace la distinción por el problema que estaba pasando. Entonces, estaban los griegos contra los hebreos, porque según ellos sus viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. De ahí lo vamos a explicar y voy a leer primero. Entonces los 12, ¿quiénes? Los apóstoles. Los 12 convocaron a la multitud de discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Esto no lo vean ustedes como algo de que ellos se enaltecían de que hoy nosotros no podemos servir mesas, porque no era solamente el servir las mesas como nosotros entendemos en nuestra cultura, servir las mesas para comer. Se refería casi a la contabilidad y a la administración de los dineros para atender viudas, huérfanos y todo eso. Ellos estaban viendo de que habían sido convocados con una misión los apóstoles, y era ir y predicar el evangelio y hacer más discípulos. Esa era su misión, por lo tanto no era que ellos se estuvieran mirando por sobre los demás, sino que tenían que cumplir su misión, y era predicar la palabra. Continuamos. Buscad pues, hermanos, le dicen, entre vosotros, entre todos, busquen a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Entendemos que todo aquel que tiene el Espíritu Santo es un creyente entregado y transformado, y debía tener sabiduría, la sabiduría que da el Espíritu Santo para administrar estos dineros, porque de eso se trataba. Continuamos. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, dicen los apóstoles. Porque no era solamente la oración como uno se lo imagina, de postrarse, ¿no es cierto?, a hablar con el Señor como debemos hacerlo todos. En el ministerio de la predicación de la palabra tiene que haber una oración más allá para que el Señor vaya revelando. Mientras uno va leyendo la palabra, el Señor, uno le va pidiendo al Señor, el Espíritu Santo, revélame ciertas palabras claves de lo que estoy leyendo para yo sacar una prédica que edifique a mí y a los que la van a escuchar. Tiene que haber una oración muy conectada con el Espíritu de Dios para poder predicar una palabra. Entonces, los apóstoles decían, nosotros tenemos que persistir en esta oración, que es para que el Espíritu Santo nos otorgue sabiduría para predicar la palabra, ¿no es cierto?, y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, ponen en primer lugar, el varón del que vamos a hablar hoy. Esteban, varón lleno de fe, dice, y del Espíritu Santo. Fíjense cómo lo describen. A los demás los nombran nomás. No quiere decir que no tuvieran buen testimonio y llenos del Espíritu Santo, porque esa fue la petición. Pero por algo acá, al nombrar a Esteban, se recalca esto. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. También eligieron a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Prosélito quiere decir que no era judío, pero que se unió a esta creencia. Y continúa. A los cuales presentaron ante los apóstoles, ¿no es cierto?, estos 7 que eligieron, los presentaron, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor. O sea, el trabajo de evangelización estaba muy bien.
y el orden que llevaba el ministerio estaba bien. ¿Por qué? Porque crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mire qué importante. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los que estaban en el Sanedrín, ¿no es cierto?, en el templo. Aparte del templo estaba en el monte, que se dice casi al lado, eran los edificios gubernamentales, por decirlo así, donde estaba el Sanedrín. Eran los sacerdotes los encargados de elegir la ofrenda perfecta para el sacrificio. Y ellos ya estaban entrando, a raíz de la predicación, ¿no es cierto?, de la palabra, estaban entrando y obedeciendo a la fe. ¿A la fe de qué? A la fe de Jesucristo. Y Esteban, dice, lleno de gracia y de poder, vuelven a repetir, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Se destacaba, se estaba destacando. Aquí vamos a hacer un paró. Llegamos hasta Hechos 6, versículo 8, ¿no es cierto? Se engrandecían los discípulos, ¿no es cierto? Se agrandaban los creyentes y todo estaba bien hecho. Y Esteban se destacaba porque estaba lleno de gracia y de poder. ¿De poder de dónde? Del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y él hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero recordemos que dentro estos prodigios y señales que hacía entre el pueblo estaban los discípulos, los creyentes en Jesús, pero también estaba la comunidad judía que había matado a Jesús. Y hasta aquí estaba todo bien, ¿no es cierto? Crecía la iglesia en gran manera. Pero siempre Satanás, astuto, buscando los errores en nosotros, como en ellos, los creyentes, para atacar. Y bien que lo dejamos. Bien que dejamos que Satanás nos engañe y ocupe nuestras debilidades. Y aquí no fue la excepción. La murmuración de los griegos o helenistas eran aquellos judíos más inclinados a lo griego, a la cultura griega. Y mayormente venían ellos del exilio, de la diáspora, o sea, de todas partes del Imperio Romano. Y había una división entre los creyentes, tal como lo hay ahora en las iglesias. División. Hay como dos grupos, a veces hay 3 o 4, pero vamos a hablar de 2 grupos como se ve aquí. Los hebreos solían considerar a los griegos como personas no espirituales. ¿Le hace efecto eso a usted? Repito, los hebreos consideraban a los griegos como no espirituales, que se manchaban con la cultura griega, y los griegos consideraban a los hebreos como tradicionalistas que se creían más santos. Exactamente igual a lo que pasa el día de hoy. 2 grupos divididos provocando división en un grupo, al no llegar a un punto medio y amarse. Acuerdos que se cumplan y también frenando las envidias, porque eso es lo que se debería hacer, y los malos sentimientos que empiezan a formarse. 2 grupos, unos que consideraban que los otros eran muy tradicionales y cerrados, y los otros que consideraban que los griegos eran poco espirituales y muy allegados a la cultura griega. Lo mismo que pasa en las iglesias al día de hoy, que ellos son más espirituales, que ellos no, porque se maquillan, porque se cortó el cabello, porque se arregla un poco más, no, es poco espiritual. Los otros no, porque hablan en lenguas, porque el otro que no. División. Lo mismo que ocurría allá, ocurre acá en el 2024. Que me miró mal, que se rió de mí, y parte la murmuración, y parten los sentimientos horribles. Que a lo mejor le caigo mal, que a lo mejor es, y parte. Y comenzó aquí en la cabeza y se pasó al corazón y queda la escoba. Y esta pugna se vive hasta el día de hoy entre los cristianos. Pues bien, en esta historia también. Nos juzgamos entre nosotros mismos. Y yo no hablo del juicio justo que dice el Señor, sino en cosas que no tienen nada que ver. Y así pasan los tiempos y los años y perdemos el tiempo en vez de evangelizar. Cristo viene pronto y algunos se van al cielo y otros al infierno. No hay punto medio. Y aquí estamos en discusiones y peleas tal como en el año de Hechos número 6. Y el tema es que ahí no para el tema. Había un recelo entre estos 2 grupos.
Y es importante recordar que entre hebreos y griegos todos eran judíos y todos eran creyentes. Aquí no estamos hablando de ateos y creyentes. No, estamos hablando de todos creyentes en Jesús. Y aquí los griegos empezaron a sentir una incomodidad y el problema fue que comenzaron a murmurar. En este caso el tema fue las viudas, pero en el caso de hoy en las iglesias es 1000 temas, cualquier cosa. Que las viudas estaban desatendidas en su ración en cuanto a la administración que se les estaba dando en relación a las viudas hebreas. Y entonces los apóstoles dijeron, se soluciona el problema. Y dijeron, nosotros tenemos que seguir con la palabra y ustedes elijan 7 varones de testimonio para que arreglen esta cuestión. Y se encarguen de esa administración y que sean atendidas de igual manera tanto las griegas como las hebreas, si es que eso en verdad está pasando. Y listo. Y entre ellos estaba Esteban, el cual, pese a su vocación y servicio, se llevó una muy mala paga en lo humano, porque sabemos que todo está orquestado por el Señor y que todo lo que nos sucede es para mejor, pero eso no quita la responsabilidad de las cosas que humanamente los humanos hacen mal. Y eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, y siguió todo con el problema resuelto, la evangelización, y se multiplicaban los creyentes en Cristo. Y dice la palabra que hasta miembros del sacerdocio estaban entregándose a Jesús. Perfecto. Y Esteban, por mientras, hacía prodigios y milagros por el Espíritu Santo. Y continuamos ahora con la palabra, donde comienza la envidia y más murmuración. Hechos 6, del 9 al 15. Entonces, ya se había, entre comillas, solucionado el problema de la atención a las viudas, ¿no es cierto?, la murmuración entre griegos y hebreos. Y Esteban seguía destacándose. Esto que no se le olvide, porque aquí viene la envidia. Cuando alguien en nuestra iglesia se destaca, y gloria a Dios que se destaque, porque si se destaca es porque el don que Dios le dio, sea de predicación, sea de generosidad de dar, sea Mire, los dones son múltiples. Y si se está destacando es porque lo está realizando y lo está trabajando, pero no. Ahí viene el hermano, el creyente que tiene una debilidad en su corazón y siente envidia. Dice la palabra, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, disputando con aquel que dice la palabra que se estaba destacando en hacer señales y prodigios y en la palabra. ¿Y por qué decimos que era envidia? Porque mire lo que dice el versículo 6. Pero estos de la sinagoga que estaban disputando con Esteban no podían resistir. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Qué significa eso sino envidia? No lo resistían. Porque si se refiriera a que no resistían la palabra, estarían conmovidos y no estarían disputando. Dice el versículo 11. Entonces, como no pudieron resistir esa sabiduría de este hombre Esteban, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. O sea, sobornaron, le pagaron a gente para que dijera mentiras de él. ¿Frente a quién? Al Sanedrín. ¿No le parece a usted un recordatorio de lo que hicieron con Jesús años antes? Se repite la historia, fíjese. Se repite la historia. Y dice el versículo 12, y soliviantaron al pueblo, lo alteraron, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Lo agarraron, lo tomaron a la fuerza y lo llevaron al concilio, al Sanedrín, habiéndole pagado a gente para que mintiera. Lo mismo que pasó con Jesús. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley.
pues hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Mire la mentira, po. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, ¿en quién? En Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ya. Y aquí comenzaron otra vez los problemas, por envidias, por celos, ya que Esteban mostró mayor sabiduría que sus oponentes en los debates de la sinagoga. No por ser más inteligente, ni más educado, ni más intelectual, eso no lo dice la palabra. Dice que por el Espíritu Santo que estaba en él. O sea, el don. Dígame usted si eso no es envidia, ¿qué es? De sinagoga se levantaron estos judíos derrotados por el debate y toman la decisión peor de todas. Inducen falsas acusaciones contra Esteban y repiten la historia que pasó con Jesús. No podían resistir la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Y tal como enjuiciaron al Señor, sobornaron a unos para que mintieran. Sembraron engaño y división con mentiras y distorsión de la verdad, porque también la verdad se puede distorsionar. Satanás es maestro en esa cuestión. Para sus propios objetivos y no para el propósito de Dios. Esto pasa y se ve en las iglesias del día de hoy. Hermano, ¿y qué terrible es? Hicieron que lo llevaran al Sanedrín al lado del templo. Y aquí vamos a explicar algo importante para que usted entienda la palabra. Dice que llevaron testigos falsos. Y aquí yo quiero que pongan atención porque esto es algo importante que hay que entender para que quede clara la palabra. No dice que la gente dio un falso testimonio, dice que llevaron testigos falsos. Y vamos a hacer la diferencia para el mundo judío. Esto pasó en otro tiempo y en el mundo judío y tenemos que entenderlo de esa manera. ¿Qué es un falso testimonio para ellos? Es un testigo kosher que no dice la verdad ante un juicio. Eso es un falso testimonio. Es un testigo kosher judío que no dice la verdad ante un juicio. ¿Qué es un testigo kosher? Varón, tenía que ser varón, tenía que ser judío y tenía que tener un testimonio que demostrable que la Torá, que la palabra, que el Antiguo Testamento era la base de su vida. Eso era un testigo kosher, un varón judío que su vida fuera de acorde a la Torá. ¿Y qué es un testigo falso? Como aquí dice la palabra que llevaron testigos falsos. Testigo falso podía ser un no varón, no necesariamente podía ser un varón, no judío y no creyente en la Torá. Y fíjese usted que llevaron testigos falsos y el Sanedrín, por su ley, no debería haber aceptado no varones, no judíos y no creyentes en la Torá. Y los aceptaron igual. Liderazgo corrupto que acepta cosas que no debería aceptar. ¿Se da cuenta la diferencia? Aquí llevaron testigos falsos que el Sanedrín no debería haber aceptado para que diera un testimonio. Y las aceptaron. ¿Por qué? Porque les servía para sus planes de frenar el avance de la creencia en Jesús y de los que decían que su resurrección había sido efectiva porque lo vieron. No les interesaba saber de los milagros de Esteban, no les interesaba la verdad, mintieron. Y pasan cosas así en las iglesias el día de hoy. Mire si la historia se repite. Los del Sanedrín montaron un show para ejecutar a Esteban, porque dice la palabra que estaban todos ahí, ancianos, todos los ojos puestos en este hombre que lo llevaron a punta de golpe allá. Y fue lo mismo que pasó con Jesús. Y fijándose todos en pleno, ¿sabe lo que ven? La unción. Dice la palabra que vieron el rostro de un ángel. Tiene que ver, cuando dice aquí el rostro de un ángel, tiene que ver con uno que ha sido enviado con una misión, un mensaje que entregar. Y Esteban tenía una misión y un mensaje que entregar.
Eso se ve en Hechos 7, el capítulo siguiente, pero vamos a no a detallar, sino a nombrar nomás esto para que se entienda. Esteban sí tenía un mensaje que decir, testificar una vez más ante ellos. Esteban tenía una tarea y la cumplió. En Hechos 7 se muestra su discurso, un discurso largo donde les da a entender que era mentira todo lo que se había dicho de él. Es un discurso de resumen desde el inicio. Les nombró a Abraham, les nombró todo para adelante en un resumen majestuoso. ¿Por qué? Porque tenía la sabiduría del Espíritu Santo. Léanlo ustedes después, Hechos 7. Y él cumplió la misión que tenía que cumplir. Tanto los enfureció a los líderes que lo apedrearon y murió Esteban. Pero no sin antes recibir un regalo del Señor. Aquí voy a hacer una pausa porque esta en el fondo era la prédica para el día de hoy. Evitemos la envidia y la murmuración. Porque si bien en estos días no está la ley para aguantar de que a uno por envidia lo manden para afuera y lo apedreen y lo maten, hay muchas formas de morir. Usted puede estar vivo y muerto por dentro. ¿De qué? De dolor, de angustia, de rechazo, de humillación, de muchas cosas. Entonces, se ven dos grupos divididos, los griegos y los hebreos, por cosas que son tan solucionables como en este caso era las viudas estaban desatendidas. Se puede solucionar y los discípulos lo solucionaron, pero no para ahí, porque Esteban se empezó a destacar por el Espíritu Santo en la palabra, en la señal y los prodigios. Ahí está, el humano tenía que dejarla grande, con envidia. Le pagaron a gente para que mintiera y lograron la muerte de este hombre. Pero para no terminar, ¿no es cierto?, tan como apesadumbrados y diciendo, sí, en verdad que somos creyentes que sentimos envidia, sentimos, perdónanos Señor, ¿no es cierto? Todo el Señor lo hace para bien, pese a que esto fue algo malo, entre comillas. Murió un santo apedreado. Pero fíjese que Hechos 7 dice lo siguiente, ¿no es cierto?, que cuando lo tenían ahí, al terminar su discurso, yo me voy a trasladar al versículo 51, Esteban les dice, termina diciendo, ustedes son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como sus padres, también ustedes, les dice, a los del Sanedrín, a los ancianos, a todos los que estaban ahí. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres?, les dice, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora han sido entregadores y matadores. Ustedes que recibisten la ley por disposición de ángeles y no la guardan. Y oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, dice, y crujían los dientes contra él. Si eso no es ira, hermano, ¿qué es lo que es? Así, ¡qué rabia! Eso es lo que sentían. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, con todo este odio, ¿no es cierto?, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Se fija? Y dijo, ¿quién? Esteban, frente a toda esta gente que lo estaba odiando. He aquí, dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahí, claro, Esteban estaba con una visión, él estaba en la gloria. Pero ¿cómo estaban los demás? Llenos de odio y de rabia. Pero él estaba en la gloria con esa visión. Él estaba diciendo la verdad. Y ahí es donde se tapan los oídos y lo mandaron a apedrear.
Pero él, puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mire, si bien la enseñanza del día de hoy es, ¿no es cierto?, luchemos, hermanos, con nuestras debilidades. Si en algún momento sentimos envidia frente a un don, no queramos ese don. Si Dios sabe quién reparte y cómo reparte. A mí, por ejemplo, me hubiera encantado tener linda voz. Yo admiro las grandes voces y las admiraba de antes de ser cristiana. Me hubiera encantado tener una gran voz. ¿Y qué pasa si a lo mejor el Señor, dándome una gran voz, yo me enaltezco y no le doy la gloria a Él? Él sabe por qué da y a quién da y cuánto da. Todos anhelan el púlpito para predicar, pero todos han arreglado su vida para estar predicando la palabra del Señor. Ahora el púlpito se presenta hasta gente en pecado, viviendo en pecado, que es distinto a pecar. Todos pecamos, pero no viviendo en pecado. Entonces, no es cosa de llegar y desear los dones. Preparemos nuestra vida y vivamos nuestra vida hoy como que si estuviéramos con cuerpo glorificado y en el reino. Y eso es lo difícil. Fíjese lo que dice Salmo 112:7 con respecto a cómo vivió Esteban la murmuración que hicieron contra él y las mentiras. Él lo vivió como dijo el rey David, que también vivió murmuración, persecución. Salmo 112:7. Voy a decir varias versiones. La de Jubileo dice lo siguiente: de mala fama no tendré temor. O sea, cuando hablen mal de usted, cuando lo difamen, cuando mientan, no tendré temor. Mi corazón está firme y confiado en el Señor. Esa manera fue la que actuó Esteban. Y que muchos de nosotros no lo hacemos así. Nos da rabia, decimos: ¿por qué nos están difamando? ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué hablaron de mí? ¿Qué les hice yo para que hablaran de mí algo que no es verdad? ¿O por qué les afecta y me dicen que no soy espiritual por esto y por este otro? Y toda murmuración hace daño. En la NBI dice el Salmo 112:7: no temerá recibir malas noticias, su corazón está firme y confiado en el Señor. Tiene amplia gama de significados esta palabra. La Strong 7451 Ra, amplia gama de significados relacionados con lo malo, con lo dañino, con lo perverso. Pero si a alguno de ustedes le ha ocurrido o le ocurre esto, tomémonos de la palabra, tratemos, ¿no es cierto?, y hacer lo que hizo Esteban, que mientras estaba siendo apedreado le pidió al Señor, tal como el Señor Jesús: no les tomes este pecado. Y al mismo tiempo, como dice Salmo 112:7, no temeremos de mala fama o de murmuración. Nuestro corazón debe estar firme y confiado en el Señor. Esta es la palabra que teníamos para el día de hoy, como ministerio, ¿no es cierto?, que el Señor quería entregarnos a mí y a todos ustedes, a todos los que van a escuchar esta palabra hoy y después, ¿no es cierto? Y vamos a orar para terminarla y para pedirle al Señor, ¿no es cierto?, que nos ayude a nosotros, que ayude también a los líderes de nuestras iglesias, que ayude a todas las personas que componen el cuerpo de Cristo, para que a tiempo se frenen estas cosas, que no haya murmuración, que no haya envidia, que logren tener discernimiento para ver también. Porque muchas veces los líderes no lo hacen de mala, ¿cómo se dice? Con una mala motivación, sino que no logran ver estas cosas en las personas. Y para poder ponerle freno de alguna manera, como lo hicieron los apóstoles, y que esto se solucione y no llegue a la muerte, no a la muerte física, claramente, pero puede llegar a la muerte espiritual de algún miembro. Así es que vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la palabra que tú entregas, ¿no es cierto?, a cada uno de los miembros de esta congregación, para poder entregarla a cada uno de los que se interesa con respeto y con corazón abierto a escuchar tu palabra, tu amonestación, a veces tu cariño y a veces también tu reprensión, Señor, porque tú quieres que tu pueblo sea cada vez más perfecto, más santo, más apartado, que esté
con menos debilidades, para que Satanás no venga al cuerpo de Cristo y encontrar ahí una abertura y por ahí entrar, ¿no es cierto?, como lo hizo en este tiempo en Hechos 6. Tu palabra llega viva a nosotros, Señor, cada día, porque nos enseña, nos ayuda y nos abre los ojos en las cosas que están pasando el día de hoy, y que la historia se repite siglo tras siglo, porque el ser humano es el que está contaminado y corrupto por el pecado. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a tener un mejor corazón, a ayudarnos unos con otros, y a que se frenen la murmuración y la envidia, Señor, en las iglesias, en las congregaciones, en los grupos de personas. Que dejemos de desear los dones de otros, sino que aceptemos el que tú nos has querido dar y que ese don lo trabajemos, Señor, porque la gloria es para ti y no para nosotros. Siempre el ser humano ha querido y ha luchado por la gloria propia. Esa es una de las debilidades que tiene el ser humano por ser humano nomás. Ayúdanos con esto, Señor, porque queremos ser mejor cada día. Y ayuda también, Señor, a nuestros corazones, a nuestra mente, a ser como Esteban y como Jesús, que pese a lo que estaban viviendo, que lo estaban matando, a perdonar de tal manera de decir: Señor, Padre, no le tomes este pecado, porque por algo estas personas están sintiendo esas cosas que sienten. Ayúdalos a mejorarse, ayúdalos a que ese corazón se restaure, porque estas personas, las que envidian y murmuran, son personas dañadas y que sufren al sentir esto, y lo único que quieren es destruir a la otra persona, como Esteban, que estaba haciendo cosas vistosas frente al resto y que provocaban esta envidia. Pero que estas señales y prodigios que muchos hermanos en el día de hoy se destacan, es por tu Santo Espíritu, y no por una inteligencia que viene de uno, sino por la sabiduría que da el Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por esta tu palabra, y esperamos a todas las personas que están el día de hoy que vuelvan a reunirse con nosotros, Señor, para seguir creciendo cada día más, así como dice tu palabra, crecer en sabiduría, crecer en todo aspecto como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Aferrémonos a la palabra, estudiemos la palabra, danos, Señor, esas ganas, esa motivación de conocerte más, porque es la única manera de ir creciendo, Señor, en esta tierra. Te damos las gracias y dejamos esta predicación y el día de hoy a tus plantas, Señor, para que tú, con corazón nosotros realmente humillado, nos dejemos enseñar por ti. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando
rindo ante ti. Con todo mi corazón te alabaré. Todo lo que soy, Señor, rindo ante ti. Con todo mi corazón te alabaré. Digno de mi adoración, te ofrezco mi canción. En todo mi ser te quiero sentir, te quiero sentir. Toma todo lo que soy, ante tu presencia estoy. Tú eres todo lo que anhelo, lo que necesito, Dios. Te quiero sentir, te quiero sentir.